Hola, soy Juansi y bienvenidos a un nuevo tutorial en el que les voy a mostrar cómo hacer un árbol realista en Minecraft. ¿Estás harto de hacer árboles que parecen paletas de helado? ¿Querés hacer un árbol que haga que todos tus amigos se caigan de culo? Bueno, lo único que tienes que hacer es copiar. Paso 1. Vamos a entrar a Google Maps y vamos a buscar un árbol de la vida real que queramos recrear. Hay millones de opciones, pero yo les recomiendo buscar en una ciudad que tenga vista 3D, como es Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Santa Fe o las afueras de Córdoba. Vamos a asegurarnos de que la vista del globo esté activada para poder ver en 3D y vamos a empezar a dar vueltas por Street View hasta encontrar un árbol que nos guste. Yo ya tengo el mío, es este jacarandá justo al lado del obelisco. Y ustedes dirán, ¿dónde están esas hermosas flores violetas que tienen los jacarandá? Tranquilos que ya vienen. Paso 2. Miramos el árbol para elegir de qué material lo vamos a hacer. Este jacarandá tiene el tronco oscurecido por el hollín de la ciudad, pero en la naturaleza suelen ser mucho más claros, así que vamos a usar madera de roble normal. Para las hojas, de momento simplemente vamos a usar hojas normales de roble. Paso 3. Nos salimos de Street View y en el mapa hacemos clic derecho y nos vamos a medir distancia, lo cual nos va a permitir medir cuánto mide la copa del árbol. Lo que necesitamos es el radio, que es la distancia entre el centro y los extremos de la copa. Vamos a ir moviendo los pins hasta que nos dé un número más o menos redondo. Y acá podemos ver que el radio de la copa es aproximadamente 5 metros. Nos lo anotamos para más tarde. Paso 4. Nos vamos a Google Earth, la versión de navegador o de escritorio, da lo mismo. Y así buscamos el árbol que estamos recreando. Google Earth tiene esta función muy útil, que es que cuando ponemos el cursor sobre cualquier cosa, en la parte inferior derecha de la pantalla nos va a decir a qué altura estamos sobre el nivel del mar. Y acá vamos a tener que hacer un poco de matemática. Como podemos ver, el suelo está a 15 metros sobre el nivel del mar. Y si ahora nos vamos al árbol y buscamos el punto más alto de la copa, vamos a ver que está a 25 metros sobre el nivel del mar. Hacemos 25 menos 15 y nos da que nuestro árbol mide 10 metros de altura. Paso 5. Por fin entramos al juego. Para construir nuestro árbol vamos a necesitar el mod World Edit, que ya explicamos cómo instalar en un tutorial previo. Esta va a ser nuestra herramienta dorada. Primero vamos a entrar al comando sil25. Este comando va a crear un círculo en el suelo. 2 corresponde al material, en este caso pasto, y 5 es el radio de nuestro árbol. Este círculo va a ser nuestra guía para armar la copa. Después vamos a contar 10 bloques para arriba y vamos a dejar el último bloque como referencia para la altura. Paso 6. Ahora llega lo divertido. Acá tenemos que mirar bien el árbol de referencia y ver cómo es su estructura. Como podemos ver, este tiene un tronco principal cortito, de apenas un par de metros, que después se bifurca en varias ramas que son más finas y largas. Vamos a tratar de recrear esta estructura con bloques enteros para el tronco principal y vallas para las ramas más finas. No hay una forma correcta de hacer esto, es un proceso que se hace muy al ojo y que tampoco va a quedar idéntico al modelo. Lo único que importa es que se parezca en términos generales. A las ramas también les vamos a dividir en las puntas en ramas más chiquititas y seguimos añadiendo ramas hasta que vistas desde arriba cubran todo el círculo. Paso 7. Las hojas. Hay 2 formas de hacer las hojas. La primera es a mano, simplemente cubriendo las vallas con bloques. La clave para que quede natural y no como una paleta de helado es no dejar superficies lisas de varios bloques. Cuando quede una superficie lisa, simplemente hay que sacar algunos bloques en el medio. Una vez cubiertas todas las ramas, probablemente van a quedar espacios vacíos entre medio.
Esto lo solucionamos fácilmente añadiendo más hojas en los vuelos, igual que con las ramas, hasta que visto desde arriba todo el círculo quede más o menos cubierto. La segunda opción es hacer las hojas con el pincel de WorldEdit. Vamos a tomar una herramienta cualquiera en la mano y vamos a entrar el comando Brush Sphere 1812 0.5. 1812 corresponde al material, en este caso, hojas de roble que no decaen. 0.5 es el radio del pincel. Después entramos el comando Mask 0. Este comando hace que lo que pintemos con el pincel afecte solo al aire y que no se coman las ramas que ya hicimos. Con el pincel listo, empezamos a hacer el clic derecho sobre las ramas. Ni siquiera hace falta acercarse. Y vamos pintando. A partir de acá, esto da igual que hacerlo a mano, simplemente que vamos un poco más rápido. Paso 8. Ya tenemos listo un árbol básico, pero para llevarlo al siguiente nivel le vamos a añadir detalle a la copa. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente hay que seleccionar todo el árbol con WorldEdit, clic izquierdo o Pos 1 para la primera esquina, clic derecho o Pos 2 para la segunda esquina. Y ahora hay que elegir una nueva mezcla de bloques para aplicar a la copa de nuestro árbol. Hay una enorme variedad de bloques para usar y cada uno tiene un número de identificación que hay que buscar para entrarlo en el comando. Así que voy a dejarles una página web en la que están todos en una lista. Una mezcla que queda muy bien para árboles normales es 2 partes de hoja de roble y una parte de pasto. Para hacer esto vamos a entrar Replace 18, 2% 1812, 1% 311. Y listo, ya está nuestra mezcla de bloques. Otro truco es hacer Replace 17, 1712. Lo que va a hacer este comando es reemplazar los troncos normales por unos troncos especiales que tienen corteza en todas sus caras, lo cual queda mucho mejor. El tema es que este no es un árbol normal, es un jacarandá, y la mezcla típica de bloques no le hace justicia. Por eso, ahora le vamos a hacer otra. Para esta mezcla la receta va a ser 4 partes de vidrio morado, una parte de helecho y una parte de lila. El comando va a ser Replace 18, 4% 9510, 1% 312, 1% 175.1. Y si todo está correcto, ya tenés un hermoso jacarandá para presumir entre tus amigos. Les recuerdo que este método sirve para hacer cualquier árbol, sea grande, chico, un arbusto, una palmera, lo que sea. También los animo a que prueben distintos materiales y mezclas de bloques para lograr el resultado que están buscando. Y con esto terminamos el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Saludos!